El silencio de la casa era casi una presencia viva, un eco constante que resonaba en cada rincón desde que James se fue. No sabíamos cuándo regresaría, y quizás por eso los días se alargaban como si el tiempo mismo se burlara de mí. Me pasaba las horas preparando café, que nadie tomaba, regando plantas que no florecían, haciendo listas de compras inútiles, solo para llenar el vacío. Fue en ese estado de rutina inerte cuando Ethan regresó. Ya no era el adolescente flaco que solía pedirme cuentos antes de dormir. Ahora, con sus 19 años, caminaba con seguridad, su cuerpo firme, su mirada distinta. La primera vez que lo vi entrar a la cocina con una toalla en el cuello y el cabello húmedo, algo se encendió en mi interior, algo que no quise reconocer. Pensé que era la nostalgia, el cariño maternal. Pero no era eso. Había algo más. Su presencia comenzó a llenar el aire con una energía nueva, eléctrica, incómoda. Cada gesto suyo parecía cargar una intención no dicha, una frontera invisible que se acercaba peligrosamente. No era un juego. Era una tensión que crecía día a día, silenciosa y persistente. Y yo, sin saberlo, ya estaba cayendo. Hasta que llegó esa noche en el baño. La noche en el baño no empezó como una trampa, pero terminó siendo eso, un abismo disfrazado de calidez. Había entrado para relajarme, para dejar que el vapor y el agua hirviendo disolvieran las tensiones acumuladas. Cerré la puerta, encendí la luz tenue y me deslicé dentro de la bañera. Entonces, sin aviso, escuché la puerta abrirse lentamente. Era Ethan. Me dijo que el calentador del baño de arriba no funcionaba, que solo necesitaba usar la ducha un momento. Yo asentí sin mirarlo. Podía haberle dicho que volviera más tarde. Podía haberle recordado que no era apropiado. Pero no lo hice. Escuché cómo se quitaba la ropa, cómo el chorro de agua comenzaba a caer detrás del biombo translúcido. El vapor se espesaba envolviendo todo con una bruma densa y tibia, como si el mundo exterior dejara de existir. De pronto su voz suave y cercana rompió el silencio. ¿Te acuerdas cuando me bañabas de niño? Mi corazón dio un vuelco. No respondí. Solo bajé la mirada fingiendo no haber escuchado. Pero él insistió, saliendo poco a poco del área de la ducha con una toalla a medio envolver. Me miraba diferente, no como un hijo. Sus ojos oscuros tenían un brillo que me desarmaba, una mezcla de ternura y deseo que me confundía, que me atrapaba. «Estás hermosa», dijo, y en su voz no había sarcasmo ni juego. Había verdad. Me cubrí con los brazos torpemente como una adolescente sorprendida en su primer descuido. Sentí que el aire me quemaba la piel y no era por el calor del agua. Era otra clase de fiebre, una que me nacía por dentro. Ethan se acercó, muy despacio. Su mano rozó mi hombro desnudo apenas un segundo, pero suficiente para que mi cuerpo entero reaccionara con un estremecimiento involuntario. «Si no quieres, dime», murmuró la voz temblorosa, sincera. Yo debería haber gritado. Debería haberlo sacado de allí. Pero no dije nada. No me moví. Y ese silencio fue mi primer traición. Porque en el fondo algo en mí lo había estado esperando. No era amor, no aún. Pero sí una necesidad desesperada de sentirme vista, deseada, viva. Y él era el único que parecía notarlo. Me incliné levemente hacia él sin pensar, y nuestros labios se encontraron con una torpeza dulce, tímida, como si ambos supiéramos que esa caricia abriría una puerta imposible de cerrar. Fue un beso breve, pero fue el comienzo de todo. Cuando nos separamos, mi respiración era agitada, mis manos temblaban. Él me miró con los ojos abiertos, incrédulo, y sonrió con una ternura que me rompió por dentro. No dijimos nada más. Él salió del baño y yo me hundí en el agua abrazando mis rodillas temblando. Había cruzado una línea. Y lo peor no era lo que acababa de hacer, sino saber con una certeza dolorosa que volvería a hacerlo.
Los días siguientes transcurrieron en un limbo espeso como si el tiempo se hubiera ralentizado para obligarme a enfrentar cada latido de culpa que crecía dentro de mí. Quise convencerme de que lo del baño había sido un impulso, una debilidad momentánea nacida del vacío. Pero era mentira. Lo supe al despertar la mañana siguiente con el recuerdo de sus labios aún ardiendo en los míos. Lo supe cuando lo vi en el comedor sentado casualmente como si nada hubiese ocurrido con esa mirada suya tan serena, tan inocente y a la vez tan peligrosamente consciente. Ethan no dijo una palabra, pero sus ojos hablaban el mismo idioma del pecado que me desvelaba por las noches. Intenté evadirlo, salí más al jardín, me encerré en mi habitación más de lo habitual, hasta me ofrecí a visitar a mi hermana en el pueblo, pero algo me detenía. Tal vez el miedo a enfrentarme a mí misma en otro lugar, tal vez la absurda esperanza de que todo desapareciera por arte de magia. Pero no desapareció. Al contrario, se volvió más real, más presente. El roce accidental de sus dedos al pasarme un vaso, el murmullo de su voz detrás de una puerta, el perfume de su cuerpo impregnado en las toallas. Todo era un recordatorio cruel. Y entonces llegó esa tarde. Yo doblaba ropa en el salón concentrada en emparejar calcetines para no pensar en nada. Él entró descalzo con el cabello mojado y una camiseta blanca pegada al pecho por el sudor. «Necesito hablar contigo», dijo. No alcancé a responder. Mi cuerpo ya estaba alerta como si anticipara el desastre. «No podemos seguir actuando como si nada», murmuró. Se acercó lentamente sin prisa, como si midiera cada paso, cada centímetro. Y cuando su mano rozó la mía no me retiré. Me quedé inmóvil, atrapada en el vértigo de su cercanía. «Yo no quiero olvidarlo», dijo. «Y sé que tú tampoco». En sus palabras no había arrogancia, solo una verdad desnuda. Quise gritarle que se equivocaba, que esto era una locura, que debíamos detenernos, pero no tenía fuerza. Mis labios temblaban, mi cuerpo traicionaba toda lógica. Y entonces ocurrió. Me abrazó, no como un joven que busca deseo, sino como alguien que busca consuelo. Y ese gesto simple y puro me derrumbó. Sentí como mis defensas se deshacían. Me aferré a él con una necesidad que me aterrorizaba. Nuestros cuerpos se unieron en un ritmo silencioso sobre el sofá, entre la ropa limpia que ahora era solo testigo de una rendición. No fue pasión desenfrenada, fue más íntimo, más desgarrador. Cuando terminamos no hubo palabras, solo nuestras respiraciones mezcladas y la certeza compartida de que habíamos cruzado otra línea. Me levanté, recogí una camiseta cualquiera y salí del salón sin mirarlo. Pero antes de cerrar la puerta, lo escuché decir en voz baja. «Esto ya no es solo deseo, ¿verdad?» Esa pregunta quedó flotando en el aire, clavándose como una espina en mi pecho, abriendo paso a algo mucho más oscuro y mucho más difícil de detener. Desde aquella tarde en el sofá todo cambió. No de forma brusca ni evidente, pero sí de una manera sutil y definitiva. La casa antes fría y silenciosa comenzó a llenarse de una tensión invisible. Cada pasillo parecía más estrecho, cada habitación más cargada de recuerdos recientes. Y él estaba en todas partes. En su risa desde el jardín, en el sonido de su música apagada en el dormitorio contiguo, en el aroma a champú que flotaba en el aire cuando pasaba cerca. Yo intentaba fingir normalidad. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, hacía las mismas tareas de siempre. Pero cada movimiento estaba atravesado por el peso de lo que habíamos hecho. Ethan, por su parte, no insistía, no buscaba nuevas ocasiones, pero tampoco se alejaba. Me observaba en silencio con una mezcla de paciencia y deseo contenida, como si supiera que no hacía falta forzar nada, que ya estábamos atrapados, y solo era cuestión de tiempo. Y ese tiempo llegó una noche después de cenar. Había cocinado demasiado, como si llenar los platos pudiera llenar también el vacío que sentía. Apenas cruzamos palabras.
Él comió en silencio mirándome de vez en cuando con esos ojos oscuros que ya conocían demasiado de mí. Cuando terminé de lavar los platos, subí a mi habitación con la intención de encerrarme y escribir, tal vez, leer algo que me alejara de esta realidad difusa. Me tumbé en la cama con las luces apagadas, la luna entrando por las cortinas entreabiertas. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché un golpecito suave en la puerta. Mi corazón se aceleró. No respondí. Otra vez 3 golpes más lentos. «No puedo dormir», dijo. Su voz no tenía urgencia, era un susurro cansado, casi triste. Me levanté, crucé la habitación sin pensar y abrí. Allí estaba con una camiseta vieja, el cabello algo revuelto y los ojos brillando a la luz tenue del pasillo. Nos miramos por unos segundos eternos. No sé quién dio el primer paso, si él o yo, pero de pronto ya estábamos dentro en la cama buscándonos con una lentitud dolorosa. Fue distinto, más lento, más silencioso. Sus dedos recorrían mi piel como si trazara un mapa que ya conocía, pero que quería volver a aprender. Yo temblaba no de miedo, sino de una mezcla peligrosa entre deseo y culpa. Cada caricia era un desafío, cada suspiro una confesión sin palabras. Cuando nuestros cuerpos se unieron, el mundo desapareció. Ya no era madre ni esposa. Era solo una mujer rota intentando encontrar algo parecido al amor en un lugar donde no debía buscarlo. Después nos quedamos en silencio. Ethan me miró, su respiración aún agitada, y dijo con voz baja: «No quiero que esto termine». Esas palabras me helaron por dentro. Porque por primera vez entendí que esto ya no era una cadena de errores. Era un vínculo. Uno que solo podía llevarnos a la ruina. Pero lo más aterrador era saber que aún así no quería soltarlo. A partir de esa noche mi mundo se partió en dos, la rutina que mostraba al exterior y la verdad que ardía por dentro. Por las mañanas preparaba el café como siempre, con una sonrisa ensayada, fingiendo que la casa seguía siendo un hogar y no un escenario de pecado. Pero cada vez que mis manos tocaban esa taza caliente, recordaba las suyas tibias y seguras recorriendo mi piel con una ternura que me confundía más que cualquier caricia impúdica. Ethan ya no era solo una presencia constante, era una necesidad. No hablábamos de lo que éramos, no poníamos nombres a lo que nos consumía, pero cada mirada, cada roce accidental, era un pacto silencioso. Sabíamos que estábamos perdidos y que aún así no queríamos encontrarnos. Intenté imponer distancia. Me obligué a dormir temprano, a cerrar la puerta con llave, a mantenerme ocupada. Pero el deseo era una sombra persistente que se colaba por las rendijas de la voluntad. Una tarde de verano, cuando el calor se volvía insoportable y el silencio pesaba como plomo, subimos al ático buscando viejos ventiladores. No sé por qué acepté acompañarlo. Tal vez porque necesitaba una excusa para volver a sentirlo cerca. El ático era un lugar olvidado, con cajas cubiertas de polvo y recuerdos dormidos bajo sábanas viejas. Apenas entramos, el aire se volvió espeso, cargado de una electricidad que me erizó la piel. Mientras rebuscábamos entre las cosas, nuestras manos se encontraron por accidente sobre una caja. No dijimos nada, pero nuestras miradas hablaron por nosotros. En cuestión de segundos, estábamos entregándonos otra vez sobre una alfombra vieja, con la luz que entraba por una claraboya iluminando nuestros cuerpos entrelazados. No hubo palabras, solo suspiros y el crujir del suelo de madera. Fue más salvaje, más desesperado, como si ambos supiéramos que nos estábamos hundiendo y en lugar de nadar a la superficie, elegíamos abrazar el fondo. Después, tumbados uno al lado del otro, Ethan giró hacia mí y susurró algo que me descolocó. ¿Qué somos ahora? Esa pregunta me atravesó como una lanza. No supe qué responder. No éramos amantes, tampoco madre e hijo. Éramos una aberración construida sobre la soledad, una conexión que nos completaba y a la vez
nos destruía. Me levanté en silencio, sacudiendo la ropa con torpeza, como si al alisarla pudiera también ordenar el caos de mi interior. Murmuré que necesitaba aire y bajé del ático con el corazón latiendo desbocado. En el pasillo, sola con el eco de su voz aún en mi mente, comprendí que cada vez estábamos más lejos de todo lo que alguna vez fui. Y lo más perturbador no era haber cruzado la línea, sino empezar a justificarlo. Después del ático, todo adquirió un ritmo distinto, más intenso, más descarado. Ya no había espacio para excusas ni silencios convenientes. Lo que antes ocurría en la sombra de la duda ahora se manifestaba con una naturalidad peligrosa. Las mañanas comenzaron a ser escenarios de encuentros furtivos mientras preparaba el desayuno. Sentía sus manos rodeando mi cintura por detrás, sus labios apenas rozando mi cuello como si todo fuera parte de una rutina compartida. Al principio luchaba por resistirme, me decía que debía poner fin a todo antes de que nos destruyera. Pero luego, con cada gesto suyo, con cada caricia cargada de ternura y necesidad, mi cuerpo se rendía antes que mi mente. Ethan no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran afiladas, certeras. «Me haces sentir que pertenezco a algún lugar», me dijo una tarde mientras nos recostábamos en el sofá, la televisión encendida solo para disimular. Esa frase me atravesó porque era exactamente lo que yo sentía en sus brazos. Pertenencia a algo que James nunca me había dado, algo que creí que no volvería a experimentar después de tantos años de soledad silenciosa. Y sin embargo el peso de la culpa no desaparecía. Se volvía más sutil, más traicionero. Comenzó a habitarme como una sombra silenciosa, acompañando incluso los momentos de mayor placer. Cuando lo abrazaba una parte de mí lloraba. Cuando sentía su respiración acelerada junto a mi oído, me sentía viva, sí, pero también condenada. La casa entera parecía haberse convertido en un cómplice mudo de nuestra historia. Cada habitación guardaba una parte de nosotros, cada rincón sabía demasiado. Y el miedo comenzó a crecer. Miedo a que alguien nos viera. Miedo a que James regresara. Miedo a perder lo poco que me quedaba de mí misma. Una noche de lluvia, mientras las gotas golpeaban los ventanales con furia, me crucé con Ethan en el pasillo. Él vestía una camiseta empapada que se le pegaba al cuerpo. Yo llevaba un camisón ligero que no ocultaba casi nada. Nos miramos apenas un segundo y sin decir palabra, nos lanzamos el uno al otro con una urgencia casi dolorosa. Terminamos en el suelo frío sin importar el entorno, entregándonos como si el mundo fuera hasta acabarse. Fue rápido, desesperado, y cuando todo terminó, nos quedamos tumbados enredados con las respiraciones aún entrecortadas. En ese momento, Ethan me acarició el rostro y susurró: «No puedo dejar de quererte». Cerré los ojos con fuerza. No porque no quisiera escucharlo, sino porque por primera vez me di cuenta de que yo tampoco podía. Esa confesión silenciosa, esa aceptación profunda, fue el verdadero punto sin retorno. Y mientras el agua de lluvia se colaba por una ventana mal cerrada, comprendí que no solo habíamos cruzado la línea, la habíamos borrado por completo. Desde aquella noche bajo la lluvia, nuestras barreras desaparecieron del todo. Ya no fingíamos distancia, ya no evitábamos las miradas. Nos habíamos entregado a ese vínculo prohibido como quien se lanza al abismo con los ojos cerrados, sabiendo que no hay red abajo. Cada encuentro era más intenso, más cargado de una necesidad que ya no podíamos disimular. Nos buscábamos a escondidas con la urgencia de dos náufragos aferrados el uno al otro para no ahogarse. A veces era en la cocina mientras el café burbujeaba en la cafetera. A veces en el sofá bajo una manta fingiendo ver una película. Otras en los lugares más impensados, el lavadero, el pasillo, incluso junto a la escalera, donde el riesgo de ser descubiertos solo avivaba la locura. Yo me miraba al espejo cada mañana, buscando en mis ojos a la mujer que una vez fui, pero solo encontraba a una desconocida, una mujer rota por dentro, dividida entre la culpa y el deseo,
entre lo correcto y lo inevitable. La culpa estaba allí siempre como un susurro constante, pero ya no me detenía. Había aprendido a convivir con ella, a aceptarla como una parte más de mí. Incluso empecé a justificarlo en silencio. James no está. Esto no es mi culpa. Solo estoy buscando amor. Pero lo cierto era que me había convertido en alguien que nunca imaginé ser. Y lo peor es que ya no me asustaba tanto. Una tarde en medio de ese verano sofocante, subimos al invernadero. Era un rincón olvidado de la casa, lleno de plantas descuidadas, humedad y olor a tierra. Nadie iba allí. Por eso tal vez nos pareció un buen lugar para desaparecer del mundo. Entre hojas que rozaban nuestras pieles y cristales empañados por el calor, volvimos a buscarnos. Esta vez no hubo prisa. Nos movimos con una desesperación contenida, como si cada caricia fuera la última. Me sentí más vulnerable que nunca. Su cuerpo sobre el mío, su voz susurrando palabras que no entendía del todo, sus ojos mirándome como si yo fuera todo lo que necesitaba. Y por un instante, deseé que ese momento se detuviera, que nadie más existiera. Pero entonces, cuando todo acabó y nos quedamos en el suelo sobre el musgo húmedo, Ethan tomó mi mano y mirándome fijamente preguntó: ¿qué pasará cuando él vuelva? Esa frase me sacudió como una bofetada. James. Había estado tan lejos de mi mente que al oír su nombre sentí un vértigo en el pecho. No supe qué decir. Mi voz se apagó en mi garganta. Ethan apretó mi mano esperando una respuesta que no podía darle. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí el verdadero terror no a ser descubierta, no al juicio de los demás, sino a tener que elegir. Porque en lo más profundo sabía que ese momento estaba cada vez más cerca. Después del invernadero, su pregunta no dejó de resonar en mi cabeza. ¿Qué pasará cuando él vuelva? Era como una alarma constante, una campana lejana que anunciaba el fin de algo o tal vez el comienzo de un castigo que ya sentía merecer. Intenté refugiarme en la rutina, aferrarme a los gestos simples que antes me daban paz, hacer la cama, regar las plantas, planchar la ropa, anotar cosas en una lista de compras que nunca pensaba cumplir. Pero nada funcionaba. Todo estaba impregnado de él. El sonido de sus pasos en el pasillo, el eco de su risa desde el patio, el olor de su camiseta colgada detrás de la puerta. Ethan se había vuelto parte de cada rincón de la casa y de cada rincón de mí. Dormía poco, y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con momentos vividos o con escenarios imposibles. James entrando por la puerta, Ethan escondiéndose, mi cuerpo inmóvil, incapaz de enfrentar la verdad. Por las mañanas mi reflejo me devolvía una mujer que ya no se reconocía. ¿Dónde había quedado aquella esposa leal? Aquella figura materna dispuesta a cuidar, a proteger, a mantener intacta la imagen de un hogar estable. En su lugar quedaba solo una mujer agotada, deshecha por dentro, adicta a una pasión que había comenzado como consuelo y se había transformado en necesidad. Ethan también había cambiado. Lo notaba en su mirada. Ya no era solo deseo lo que reflejaban sus ojos, sino una mezcla de angustia y ternura que me desarmaba. Me hablaba menos, pero su silencio estaba lleno de emociones no dichas. Y yo, sin saber cómo, me aferraba a cada instante con él, como si fuera el último, sabiendo que el tiempo se nos acababa. Una noche después de una cena en la que apenas cruzamos palabras, me encerré en mi cuarto. Quería estar sola. Necesitaba pensar. Pero mis pensamientos eran un nudo imposible de desatar. Me senté frente al escritorio, abrí un cuaderno viejo y comencé a escribir. No sabía si era una confesión, una carta o simplemente un desahogo. Solo dejé que las palabras fluyeran. Escribí sobre el baño, sobre el ático, sobre el invernadero. Escribí sobre mi culpa, sobre mi deseo, sobre la mujer en la que me había convertido. Sentí que si no lo escribía, me iba a romper por dentro. Y mientras llenaba página tras página con una mezcla de dolor y necesidad,
comprendí algo que me golpeó con fuerza. No era solo el miedo a que James regresara. Era el terror de tener que mirarlo a los ojos y saber que yo ya no era su esposa, que algo en mí se había roto de forma irreversible. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Afuera la casa estaba en silencio, pero dentro de mí un grito se abría paso. No sabía si aún podía detener esto. Tal vez ya era demasiado tarde. Pero si algo quedaba en pie, si aún había un fragmento de dignidad, tenía que encontrarlo, antes de que él regresara. James regresó una mañana nublada con una maleta en una mano y en la otra el mismo silencio que había dejado al partir. Lo recibí con una sonrisa que no me pertenecía, con los ojos de una mujer que ya no era la misma. Durante días fingimos normalidad, cenas tibias, charlas breves, noches en camas separadas por más que compartieran colchón. Ethan evitaba la casa, o quizás solo me evitaba a mí. Lo entendí. Él también sabía que el final había llegado. Una tarde sin palabras dejó sus cosas y se fue. No hubo despedidas, solo la puerta cerrándose con una suavidad cruel. Esa noche abrí el cuaderno donde había escrito todo y lo leí como si fueran las memorias de otra mujer. Lloré, no por él ni por James, sino por la parte de mí que permití morir para sentirme viva. El deseo puede ser refugio, pero también puede ser ruina. Aprendí que la traición no siempre se grita. A veces susurra, seduce y nos convence de que merecemos arder. Pero también supe que la lealtad comienza con uno mismo. Porque incluso después de romperse una mujer, puede volver a construirse, si se atreve a mirarse con verdad.